Para explicar cómo se relaciona la estequiometría de reacción con gases, tomé un ejercicio que figuraba en las series de entrenamiento anteriores en la Olimpiada Argentina de Química, el cual el ejercicio dice: un proceso industrial para remover ácido sulfídrico del gas natural consiste en hacerlo reaccionar con dióxido de azufre. Nos da la ecuación y efectivamente está balanceada, ya que tenemos 4 hidrógenos de ambos lados. Hay 2 azufres más 1, 3, por lo tanto el azufre también está balanceado y el oxígeno lo mismo. Entonces la primera pregunta es: ¿qué volumen de dióxido de azufre, medido a 273 Kelvin y una atmósfera? O sea que me están pidiendo los litros del dióxido de azufre en condiciones normales de presión y temperatura. 0 grados centígrados equivale a 273 y una atmósfera es la presión normal. Entonces me dice que se necesitarían para producir 1 kilogramo de azufre sólido. O sea que 1 kilogramo era lo mismo que decir 1000 gramos. Yo tengo que sacar los litros de dióxido de azufre necesarios. Entonces, buscando las proporciones de nuestra ecuación balanceada, como tenemos un mol de dióxido de azufre y el mismo está medido en condiciones normales de acuerdo a lo que nos preguntan, podemos poner 22,4 litros. Y en el caso del azufre, la masa de un mol de azufre en la tabla es de 32 gramos, por lo tanto por 3 nos daría 96 gramos. Es decir que si quiero producir 96 gramos de azufre, es necesario contar con 22,4 litros de dióxido de azufre medido en condiciones normales. Como tengo que producir 1 kilo, lo que es lo mismo 1000 gramos, voy a necesitar X y eso nos da un volumen de 233,33 litros de dióxido de azufre en condiciones normales. Ahora el ítem B, para el mismo ejercicio, dice: ¿qué volumen de dióxido de azufre se necesita en el proceso A si este es provisto a 5 atmósferas y a 250 grados centígrados? Es decir, que si bien seguimos calculando litros, ya no están más medidos en condiciones normales, sino que hay una presión de 5 atmósferas y una temperatura de 250 grados centígrados. El dato sigue siendo el mismo, que es que cuento o necesito producir 1 kilo de azufre sólido o lo que es lo mismo 1000 gramos de azufre. Entonces, tenemos varios caminos para resolver esta nueva situación. Una sería sumar a lo que nosotros ya hicimos previamente. Nosotros buscamos que fueron necesarios 233,33 litros en condiciones normales. Entonces tendremos que buscar los litros. Eso salió de hacer el análisis que hicimos previamente, ¿no? Que para 96 gramos eran necesarios que reaccionen 22,4 litros de dióxido de azufre para 1000 cuánto. Nos había dado este resultado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos tomar como volumen 1 nuestro resultado del ítem anterior, como presión 1, una atmósfera, y como temperatura 1, 273 Kelvin. Y buscar entonces cuál sería el volumen 2 si la presión 2 es 5 atmósferas y la temperatura 2, 250 grados centígrados. Para esto entonces vamos a emplear la ley general del gas ideal. Entonces, reemplazando nos quedaría: si 233,33 litros, nuestro volumen 1, por una atmósfera, presión 1, sobre 273 Kelvin, es igual a, el volumen 2 sería nuestra incógnita, cuando la presión es 5 atmósferas y cuando la temperatura sería 250 más 273, 523 Kelvin. Perdón, esto es un 2, 523 Kelvin. Entonces despejaríamos volumen 2, pasando la temperatura multiplicando al otro lado. Y a la temperatura 1 que ya estaba dividiendo, pasaría multiplicando nuestra presión 2 que estaba multiplicando la incógnita B2. Al resolver esta cuenta, entonces, obtendríamos el volumen necesario
medido a 5 atmósferas y a 250 grados centígrados. Esto da un volumen necesario de 89,40 litros. Esto sería de dióxido de azufre medidos a 5 atmósferas de presión y a 250 grados centígrados. Ahora, no es el único camino posible. Tal vez la ley general no es la opción más utilizada para resolver este tipo de consigna. Algunos prefieren usar la ecuación del gas ideal, es decir, emplear esa fórmula que tenía una N como número de moles, la escribo acá, N, y la constante R. Entonces, si esta fórmula me es más fácil de usar, lo que voy a hacer es trabajar para resolver la incógnita, que era si contábamos o debíamos producir 1000 gramos de azufre, ¿cuántos litros de dióxido de azufre medidos a 5 atmósferas y a 250 grados centígrados eran necesarios? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Por más que yo tengo que sacar litros, voy a despejar o voy a sacar a partir de la proporción que me plantea la ecuación el número de moles de dióxido de azufre necesario. Para eso voy a decir, si quiero producir 96 gramos de azufre, es necesario que haya reaccionado 1 mol de dióxido de azufre. Me quedaría, si para producir 96 gramos de azufre tiene que reaccionar 1 mol, para producir 1000 voy a necesitar X, y esto lo que me va a dar es lo que yo voy a reemplazar en la N de la ecuación. Estoy sacando cuántos moles de la incógnita son necesarios, o sea que esto sería mi N, y la consigna me dio la presión y me dio la temperatura. Por ende, lo único que yo debería de buscar en la ecuación es el volumen, ya que R era una constante y valía siempre lo mismo. Entonces, reemplazando en nuestra ecuación nos quedaría 5 atmósferas por el volumen, que es lo que tenemos que averiguar, va a ser igual a 10,41 moles por la constante R, que tenía los 4 valores, unidades, litro atmósfera sobre Kelvin mol, por la temperatura, que eran 523 Kelvin. Despejando, entonces, el 5 atmósferas pasa dividiendo al otro lado y el volumen de dióxido de azufre medido en las condiciones que nos planteaba la consigna va a ser igual a, termino de escribir con el despeje ya realizado, como podemos corroborar, estos 10,41 eran moles, se nos van los moles, las atmósferas y los Kelvin, y nos queda la respuesta en litros, que es lógico porque estamos averiguando un volumen. Y al resolver por este otro camino, volvemos a obtener 89,28 en este caso litros contra 89,40 que nos dio por el paso anterior. O sea, tenemos una leve diferencia que tiene que ver con el recorte de decimales que hacemos en los pasos previos. Cualquiera de los dos caminos, entonces, es correcto para resolver un ejercicio que requiere trabajar con gases.